¿Qué tal, señoras y señores? Buenas noches, bienvenidos una semana más a La Quinta Esquina. Son varios los políticos que están representando y defendiendo los intereses de nuestra tierra en el Ejecutivo Central. Precisamente uno de ellos es nuestro invitado de esta semana, que además detenta una responsabilidad crucial en el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Es el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Vamos a analizar durante estos próximos minutos las cuestiones relativas a su área, a la actualidad política, pero la primera cuestión que le quiero plantear tiene vinculación con el futuro más inmediato, con esa cita con las urnas, porque usted, señor Burgos, como secretario de Estado, usted va a ser además el número uno, candidato número uno al Congreso por la circunscripción de Valladolid. En una lista se ha conocido esta decisión hace escasamente pocas fechas. Se había especulado mucho con la posibilidad de que fuera la actual ministra de Agricultura, la vallisoletana Isabel García Tejerina. Yo no sé si el hecho de que usted finalmente haya sido el número uno, aunque siempre ha asegurado que es un motivo de orgullo, ha sentido como que no era la primera opción del partido. Había un cierto sentimiento como que no era señalado desde el inicio por el partido. Yo creo que la elaboración de las listas electorales siempre es una decisión compleja y afortunadamente en el Partido Popular de Valladolid existen muchas personas que podrían haber encabezado esa lista al Congreso de los Diputados. Creo que eso es importante reconocerlo, no solamente la ministra de Agricultura, sino otros muchos militantes o simpatizantes de nuestro partido que podrían haber encabezado esta lista. Hay muchos vallisoletanos en estos momentos con responsabilidades de gobierno en el ámbito estatal, también en el autonómico, también en el local, y por lo tanto para mí personalmente es un motivo de orgullo y de satisfacción poder encabezar esta lista desde el reconocimiento de que al final la opción más adecuada es la que el partido en todos sus estamentos decide finalmente. Ha decidido el partido que yo era la persona adecuada en estos momentos para encabezar esa lista y yo me siento muy reconocido por ello y desde luego absolutamente dispuesto a desarrollar esa campaña con total entrega y dedicación. Vamos a conocer más declaraciones de Tomás Burgos. En la mesa nos acompañan Pablo Lago, director del Mundo de Castilla y León. Pablo, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Luis Huerga, director de informativos de Radio Castilla y León. Bienvenido, buenas noches, buenas Luis. Noches. Pues secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, aquí le tienen, compañeros. Y sobre todo, además de secretario de Estado, candidato, porque están ahí a la vuelta de la esquina. El viernes pasado mañana comienza la campaña, que es lo que va a estar todo el mundo pendiente. Además, una campaña que se augura como la campaña más decisiva que ha habido en las elecciones desde que conocemos la democracia en este país, como ya pasó en las autonómicas anteriores, donde los partidos van a poner mucha carne en el asador, especialmente porque aparece un mapa totalmente nuevo que no conocíamos, que era la emergencia de dos partidos a los cuales las encuestas les auguran un crecimiento importante. Incluso hay encuestas que ya están situando 2, 3 partidos muy igualados. Insisto, son las encuestas, pero más allá de las encuestas, sí ha habido un test recientemente, que son las elecciones autonómicas y las elecciones municipales en este país. Y en la corta historia de la democracia de este país, las elecciones municipales especialmente y las autonómicas suelen ser un preámbulo de lo que va a pasar en las elecciones generales si miramos la historia electoral. Y yo le iba a preguntar que precisamente ese test que hemos tenido en el mes de mayo pasado no augura nada bueno electoralmente hablando para el PP en Valladolid. Bueno, si las elecciones del 20 de diciembre han sido precedidas por un preámbulo autonómico y municipal, tendríamos que sentirnos satisfechos en la medida en que el Partido Popular fue la primera fuerza, con mucha diferencia respecto a la segunda, en Valladolid, en Castilla y León y en el conjunto de España. Y yo creo que eso en Valladolid es importante destacarlo, porque Valladolid ha sido una provincia, también una capital, pero ha sido una provincia que históricamente ha dado su confianza de forma muy mayoritaria al Partido Popular. Y yo creo que el Partido Popular ha devuelto esa confianza con entrega, con dedicación, con compromiso con los problemas de la provincia y con la realización de numerosas actuaciones que han sido beneficiosas para el conjunto de los vallisoletanos. Nosotros pretendemos refrendar esa confianza y refrendarla no solo en base a lo que se ha venido haciendo por este gobierno, que creo que ha sido ciertamente muy importante para el conjunto del país y también para los vallisoletanos, sino sobre todo ilusión para el futuro. Hay mucho que se ha realizado y ha sido un trabajo de toda la sociedad, de todos los españoles,
pero lo más importante es lo que queda por hacer. Y sería, francamente, pues muy desilusionante que este país renunciara a los importantísimos esfuerzos que ha realizado en materia económica, en materia social, pues dejándose llevar por algunas tentaciones quizá no suficientemente meditadas. Nosotros aportamos experiencia, aportamos trayectoria y aportamos resultados. La situación ha cambiado drásticamente en nuestro país respecto al año 2011. Es verdad que todavía queda mucho camino por recorrer, es verdad que en Valladolid tenemos todavía 42.800 desempleados, que son el primer objetivo, la primera dedicación que tenemos que tener en esta campaña electoral. A eso es a lo que nos vamos a dedicar los hombres y las mujeres de las candidaturas y del Partido Popular en su conjunto, a ofrecer a esos 42.800 desempleados de nuestra provincia garantías de que pueden conseguir una nueva oportunidad, a los 109.000 pensionistas que vieron amenazadas sus pensiones por la situación económica de este país hace tan solo 3-4 años. A esos hay que transmitirles también la seguridad de que no solo están cobrando sus pensiones hoy, sino que lo van a hacer también con absoluta garantía el día de mañana. Y eso solo se consigue con crecimiento y con empleo. Y por lo tanto lo importante no son las encuestas, lo importante es trasladar en esta campaña a los ciudadanos que está en riesgo ese crecimiento, que está en riesgo ese empleo y que merece la pena seguir votando al Partido Popular y apostando por el Partido Popular. Pero a eso hay que añadir también el sacrificio y el esfuerzo de todos los ciudadanos de este país. Porque yo cuando veo a algún representante político que parece que lo gestionan ellos todo esto de las pensiones, es el esfuerzo y el sacrificio que nos hemos otorgado en este país para otorgarnos ese estado de bienestar y esa seguridad de las pensiones. Es decir, lo digo porque alguna vez tengo la sensación, no con ustedes, con el PP, sino también con otras formaciones políticas, que parece que se arrogan los partidos en lo que ha sido un esfuerzo común, de llegar donde hemos llegado, de dotarnos de este magnífico estado de bienestar envidiable. Yo creo en la Europa actual es un estado de bienestar envidiable, como es por ejemplo el caso de las pensiones, pero eso todo ha conllevado un sacrificio también de los ciudadanos. Claro, pero los partidos políticos también son parte de la sociedad. Claro que contribuyen a la mejora o al retroceso, en la medida en que las decisiones que se toman pueden ser acertadas o no serlo, pero lo he trasladado muy claramente en mi intervención. El esfuerzo ha sido de los ciudadanos. El esfuerzo que han realizado a lo largo de estos últimos años es un esfuerzo encomiable, es un esfuerzo que llama poderosamente la atención fuera de nuestro país, porque el gran camino que hemos realizado en estos 4 años no ha sido una labor de gobierno, ha sido una labor de la sociedad con un gobierno que ha sabido señalar las prioridades y que ha sabido tomar decisiones a veces incluso incómodas para la propia ciudadanía. Y eso creo que también tiene que estar en el centro del debate político en esta campaña electoral. El gobierno necesita tomar decisiones y yo creo que hemos hecho lo necesario para España. Podíamos probablemente haber mirado para otro lado, podíamos haber esperado a que esos vientos internacionales pudieran favorecer a la economía, pero no teníamos tiempo y sobre todo la España que nosotros recogimos era una España profundamente devaluada en lo económico, profundamente devaluada en la credibilidad internacional y necesitada de actuaciones urgentes. Este gobierno sí tomó decisiones, por ejemplo, para salvar a España de un rescate que hubiera supuesto el mayor recorte social, ese sí, de derechos sociales de nuestros ciudadanos. No hay más que ver lo que está pasando en Portugal, lo que ha pasado en Grecia, lo que ha pasado en Irlanda. En Portugal han desaparecido las pagas extraordinarias de los pensionistas. En Grecia las pensiones se han devaluado un 40%. En España hemos podido mantener el corazón del sistema de bienestar, hemos podido mantener el sistema de pensiones y de prestaciones sociales, incluso incrementándolo. En la provincia de Valladolid hay hoy casi 8.000 pensionistas más que hace tan solo 4 años y tienen sus pensiones aseguradas y sus pensiones protegidas. Eso ha sido un esfuerzo de toda la sociedad. Pero permítame decirle que también el gobierno ha contribuido tomando a veces decisiones que no eran probablemente las mejores desde el punto de vista del propio Partido Popular, pero era lo que necesitaba España. Claro, obviamente ese es el argumento con el que el Partido Popular va a concurrir a estas elecciones generales, la recuperación económica, el haber salvado al país del rescate, el garantizar las pensiones, esa lista, digamos, de logros en lo económico, pero a mí me da la sensación, antes hacía un apunte fuera de cámara, de que ese es el argumento, pero el escenario se modifica, en el sentido de que, bueno, hemos visto como en cuestión de menos de un mes, más o menos, Mariano Rajoy ha estado en Béjar, Olmedo, Benavente, se ha hecho una campaña
para que los pueblos no se cierren, no en defensa de los pueblos. El mensaje es el económico y el escenario es el de bajar un poco más al nivel de esos municipios intermedios, de lo rural. ¿Ahí tiene que calar especialmente ese mensaje? Creo que son mensajes compatibles. La recuperación económica es la clave de todo. No hay bienestar social, no hay pensiones, no hay sanidad, no hay educación de calidad si no somos capaces de conseguir una recuperación económica. Pero hay otros problemas que también se ponen encima de la mesa llegadas unas elecciones. Hay propuestas de otros partidos, por ejemplo, para suprimir los municipios de menos de 5.000 habitantes. En Valladolid eso supondría la desaparición de 213 municipios. Eso es algo absolutamente incompatible con la idea de España, con la idea del papel que juegan los municipios y del papel que juegan las diputaciones en la historia cotidiana de nuestros ciudadanos. Nosotros somos un partido comprometido con el medio rural, comprometido con los municipios y comprometido con los pueblos pequeños, entre otras cosas porque son la esencia de lo que somos, son la esencia de nuestra propia tierra. Y claro que cuando llegan las elecciones hay partidos que plantean iniciativas, probablemente buscando algún acomodo electoral en determinados estratos. Pero nosotros somos un partido fuertemente implantado, fuertemente territorializado. Es decir, nuestro partido está en todos los rincones de este país, está en todos los rincones de Castilla y León y está en todos los rincones de Valladolid. Somos el partido más importante de España, pero sobre todo yo creo que somos el partido mejor identificado con los problemas cotidianos de esa parte del electorado, de esa parte de nuestros ciudadanos, de nuestra sociedad, que parece que no cuenta en unas elecciones generales. Parece que solo cuenta el voto de determinados colectivos y que nos olvidamos de que 15 millones de personas en este país viven en estos municipios pequeños. Por eso la presencia del presidente en Olmedo, en Tordesillas, en Benavente, en otros lugares como Béjar, donde ha estado recientemente, lo que afirma es el compromiso del Partido Popular con ese territorio, con esos ciudadanos que no son ciudadanos de segunda, que son ciudadanos de primera categoría y que están necesitados de atención, de servicios, de prestaciones en las mismas condiciones al menos que el resto. No obstante, supongo que sea consciente de que habrá ciudadanos, sobre todo en la zona rural, que no se hayan sentido especialmente privilegiados durante estos años de crisis, han padecido y mucho los efectos de esas medidas económicas que se han tomado. No sé si cuenta el Partido Popular con que ese mensaje va a ser especialmente difícil trasladarlo, por lo menos que se asuma como se pretende en esas zonas. Hablamos de que hay sitios donde ya el médico no va, donde ha habido unidades escolares que se han cerrado, donde sigue habiendo problemas de despoblación, de desempleo, tasas muy altas. Entiendo que el Partido Popular... El médico sigue yendo a todos los sitios y las escuelas rurales que se han cerrado es porque se han reducido los límites de... No quiero ni siquiera echar una mano, pero en este caso, en esta comunidad en concreto se ha preservado. Si hay una comunidad comprometida con la prestación de servicios básicos, incluso en pueblos extraordinariamente reducidos en población, esa es Castilla y León. Creo que tenemos un sistema sanitario poblado de consultorios locales donde los médicos desarrollan una labor cercana, pegada al terreno. Hay unidades escolares con muy pocos niños y ahí sigue estando el sistema educativo para ofrecer futuro y oportunidades también a nuestros jóvenes. Tenemos un sistema de dependencia que en todos los análisis aparece como el sistema más riguroso, con más calidad y con más capacidad de ofrecer prestaciones a los ciudadanos, y así sucesivamente. Yo creo que Castilla y León es un ejemplo de actuaciones políticas orientadas precisamente a compensar los desequilibrios de aquellas personas que han decidido, por razones personales o familiares, seguir en el medio rural. Tenemos una apuesta decidida por el medio rural de esta tierra. Podemos mejorar las cosas, por supuesto. No ha sido el mejor entorno económico posible para seguir ampliando esa cobertura en materia de servicios públicos esenciales, pero se han mantenido, se han respaldado en los peores momentos, y eso significa que ahora que nos estamos recuperando, ahora sí hay que hacer una apuesta por mejorar la situación de esas personas, rebajando los impuestos, haciendo reducciones fiscales también muy potentes, apoyando a los autónomos. Acabamos de hacer una presentación de una reducción de las cotizaciones sociales. Yo sé lo que cuesta mantener el sistema de seguridad social. Necesitamos ingresos, pero no hay bienestar sin crecimiento y sin empleo. Y por lo tanto hay que ofrecer todas las posibilidades para que un joven que quiera instalarse en el medio rural o en el medio urbano tenga todo el apoyo en función de las medidas que también los gobiernos pueden tomar. Nosotros hemos decidido ampliar ese umbral exento de cotización de 500 euros a 4 años
para que todo aquel que quiera desarrollar su actividad pueda hacerlo con garantías de que no se va a ver penalizado económicamente desde el primer momento. Esas son medidas que se comprometen también con el medio rural, que se comprometen también con las posibilidades de desarrollo de nuestras tierras. Es que Castilla y León, Valladolid, es fundamentalmente ruralidad, y quien no lo entienda no entiende estos territorios, como no lo entendió, recuerdo, el gobierno central, que recuerdo que el gobierno de Castilla y León tuvo que batirse el cobre con el gobierno central precisamente para, en la ley de administración de las administraciones territoriales, entendía la importancia, porque lo ha citado usted, de los consultorios, que recuerdo que el actual ministro de Sanidad, entonces portavoz en el Congreso, no sabía ni lo que eran los consultorios que estaban en Castilla y León, que además cedían el local, el ayuntamiento, para que a través de un acuerdo pudiera pasar consulta el médico. Eso es muy importante, pero quiero recordarle que su gobierno le costó entenderlo, costó una batalla política importante para que se modificara precisamente algún punto más, pero es específicamente porque con la nueva ley desaparecían los consultorios, no permitía a los ayuntamientos ceder los locales a los entes autonómicos, que son los que prestan el servicio sanitario. Pero ese es un buen ejemplo de que el Partido Popular no se arredra por el hecho de gobernar en el territorio nacional. El Partido Popular está representado en todos los niveles y contribuye a crear también una opinión y a tomar unas decisiones. Insisto, y a veces tuvo que ser muy tenaz la Junta contra la tozudez de alguna parte del Ejecutivo Central para que lo entendiera, lo cual también es insólito porque, como dice usted, hay muchos vallisoletanos, hay muchos castellanos y leoneses en el Gobierno Central que deberían haber transmitido la idea de lo que es un mundo, un universo rural, que le pasa a Castilla y León, le pasa a Asturias, le pasa a Galicia, le pasa a Extremadura. Es verdad que hay gente que no lo entiende, estos muchachos que llegan ahora a la política, que dan frescura, pero claro, no entienden lo que son las diputaciones y lo que hacen las diputaciones por los pueblos, que es la supervivencia de los pueblos. Ahora que han llegado las instituciones han empezado a comprender la importancia, por ejemplo, que tienen las diputaciones para la supervivencia de los 2.400 o 2.248 municipios que tiene Castilla y León, 200 y pico que tiene Valladolid. Pero volviendo al tema de la política, y a usted le saco del asunto que voy a comentar, pero sus predecesores no se lo han puesto nada fácil a usted, y me refiero a las listas, ¿no? a lo que son los candidatos de Valladolid. Y le digo porque claro, hay una serie de parlamentarios en Valladolid que representan al Partido Popular, que mire, ni han estado ni se les espera, excepto 15 días antes o un mes antes de las elecciones generales. Insisto, le saca a usted que ha sido secretario de Estado y que ha hecho una enorme presencia en Valladolid y se ha interesado profundamente por muchos problemas de los que ha habido en Valladolid. Pero hombre, sus compañeros, algunos de sus compañeros todavía hoy de viaje en esas listas electorales, insisto, es que ni están ni se les espera durante todo este tiempo. ¿Eso no cree usted que es un hándicap para la lista del Partido Popular? Y seguramente no lo podrá transmitir aquí, pero eso es algo que está digamos, en la queja de los propios dirigentes del PP de Valladolid. Bueno, yo tengo que defender, por supuesto, a las personas que han representado a Valladolid en el Congreso y en el Senado. Yo dimití como parlamentario precisamente a los pocos días de tomar posesión, porque entendía además que no era compatible la actividad parlamentaria con un puesto tan relevante desde el punto de vista de la necesidad de dedicación que tiene la Secretaría de Estado. Pero yo sí he sido perfecto conocedor de cuáles han sido muchas de las actuaciones de nuestros parlamentarios al Congreso y al Senado en estos tiempos. A veces la labor parlamentaria no se conoce demasiado por parte de los ciudadanos, y es una labor en la que uno tiene que concitar, por supuesto, la máxima cercanía con sus ciudadanos, con una dedicación a veces a cuestiones extraordinariamente especializadas en el Parlamento, que le ocupan a uno pues mucho tiempo, ¿no? Yo creo que los parlamentarios de Valladolid son todos ellos personas que trabajan, que conviven, que son conocedores de los problemas que tienen los ciudadanos de Valladolid, que han trabajado defendiendo la necesidad de nuevas inversiones, que han combatido muchas veces, no solamente en defensa de los intereses locales o provinciales, porque los parlamentarios son defensores del interés general y tienen que estar, por supuesto, en la tarea interna de partido, construyendo discurso para sus comunidades, pero tienen que tener esa idea de la cohesión de España. Y yo creo que en esta legislatura no ha sido una legislatura fácil,
para la labor de los parlamentarios que combaten por conseguir una carretera, por conseguir un centro sanitario, por conseguir una inversión. Estábamos en una situación enormemente complicada. 5 años de destrucción de empleo, una recesión económica muy profunda, unas restricciones presupuestarias que todos hemos tenido que padecer. Y el compromiso era sacar España de esa situación. Y eso ha sido lo que los parlamentarios han tenido que hacer, básicamente. Que eso, además, hay que compatibilizarlo con la dedicación puntual a cuestiones que interesan en Valladolid. Se ha hecho todos los años el Partido Popular en Valladolid ha visto cómo sus parlamentarios presentaban enmiendas, presentaban iniciativas, eran protagonistas además de algunos debates importantes en materias de carácter nacional, de carácter estatal, y yo por supuesto me siento absolutamente identificado con la labor que ellos han hecho. ¿Teme que una de las cuestiones que le atañen a usted más de cerca, que es el tema de las pensiones, pueda crear un cierto argumento de debate durante esta próxima campaña en los partidos de la oposición en el sentido de intentar pasarle factura? Porque se empieza a insistir de que durante estos años el gobierno del Partido Popular ha echado mano de la caja fuerte de la seguridad social con el sistema de pensiones, y de hecho hace pocas horas, antes de ayer, el lunes, escuchamos a uno de sus compañeros del Partido Popular, Alberto Gutiérrez Alberca, que va a ser el número 3 por el Senado, hacer unas declaraciones acerca del sistema de pensiones que me gustaría que las escucháramos y que nos diera su opinión al respecto. Vamos a escucharlas. Nosotros hemos hecho una subida que puede ser en algunos casos ridícula. Estoy de acuerdo con usted. Hombre, cuando a alguien le llega una carta y le dice que su pensión ha subido 2 euros, me parece que es ridículo. Pero bueno, también es mejor que suba 2 euros a que suba 0. Eso también estará usted conmigo. ¿Qué podemos decir al respecto? Que se ha dejado barba para camuflarse para las elecciones. Vamos a ver, el sistema de pensiones es un sistema extraordinariamente complejo. Llega en estos momentos a 9.300.000 ciudadanos de este país. En esta provincia tenemos 109.000 pensionistas que reciben puntualmente su pensión, que lo van a hacer además en este mes de forma doble, porque se pagan en 14 pagas además las pensiones, a diferencia de otros muchos países en los que solamente se pagan 12. Cuando nosotros llegamos, la Seguridad Social estaba al borde del hundimiento económico. Había entrado ya en zona de números rojos, no podía atender muchas de las necesidades de los ciudadanos y se habían congelado las pensiones. Se habían congelado las pensiones disponiendo de un fondo de reserva muy importante. Y habría que preguntarse por qué se congelaron las pensiones si el sistema disponía de recursos precisamente para que en situaciones complicadas en lo económico ni hubiera que recurrir a la subida de cotizaciones sociales que penalizan el empleo, ni hubiera que recurrir a la reducción o a la congelación de pensiones. Por lo tanto, hay que tener claro que el fondo de reserva está para eso, está para conseguir que los ciudadanos no pierdan en ningún caso poder adquisitivo. ¿Por qué se producen revalorizaciones del 0,25? Porque estamos en un entorno de precios negativos, porque en un entorno de reducción de los porcentajes de IPC, las pensiones han seguido creciendo y ganando poder adquisitivo. Fíjese, nos critican por haber cambiado el sistema de cálculo de esas revalorizaciones. Si hubiéramos mantenido las revalorizaciones de las pensiones ligadas al IPC, siendo el IPC negativo, habría que haber reducido drásticamente las pensiones. Los pensionistas habrían perdido más de 3.000 millones de euros por haber mantenido ligada la evolución de los precios a la revalorización. ¿Qué está pasando? Que están revalorizándose mínimamente, pero en un entorno de precios negativos, estamos en el menos 0,4%, resulta que los pensionistas están ganando poder adquisitivo. En años en los que todavía había recesión económica y en los que había reducciones de salarios para una parte importante de la población, los pensionistas han visto protegidas sus pensiones. Hoy hay 500.000 de pensionistas más en el sistema que cuando nosotros nos incorporamos. Las pensiones han subido de una media, la pensión media de este país ha subido el 11% en estos 4 años. Las pensiones se pagan durante más tiempo porque afortunadamente la esperanza de vida de los ciudadanos también ha progresado positivamente. Y ese triple efecto, más pensiones, pensiones más altas y pensiones que se pagan durante más tiempo, nos ha obligado a recurrir al fondo de reserva. Pero es que está para eso. Lo que nadie entiende es que el anterior gobierno congelara las pensiones con ese instrumento a su disposición.
o que le negara a ese fondo de reserva más de 14.000 millones de euros que el gobierno debería haber ingresado en ese fondo de reserva en la etapa socialista y que nunca hemos sabido a dónde fueron a parar. El fondo de reserva hoy sigue siendo un instrumento poderosísimo de resguardo de las pensiones, pero está para atender las necesidades de los pensionistas de hoy, no está para guardarlo en una caja, no se sabe para qué, en el futuro. El dinero que se ha utilizado del fondo de reserva está en los bolsillos de los pensionistas. A mí me hubiera preocupado que estuviera en otro lugar, como ha ocurrido en momentos anteriores de la historia de la seguridad social española. Afortunadamente se está utilizando con plena atención a las necesidades de los pensionistas, que han mantenido en muchos casos los hogares de sus hijos y de sus nietos en momentos muy difíciles. Por lo tanto, si teníamos que elegir entre utilizar el fondo de reserva para mantener las pensiones o utilizar el fondo de reserva para otros objetivos, este gobierno ha decidido utilizarlo para garantizar no solo el mantenimiento del poder adquisitivo, sino la mejora de ese poder adquisitivo en un entorno de disminución de IPC. Entonces, una consulta muy rápida. Hay partidos que están haciendo ya campaña diciendo que si acceden al gobierno ligarán la subida de las pensiones al IPC. ¿Ustedes se plantearían ese baremo o ahora mismo preferirían seguir con el sistema actual? Si tenemos unos precios negativos, ligar las pensiones al IPC supone bajar las pensiones. Y pero se supone que el contexto podría cambiar. Pero es que el sistema que hemos adoptado es un sistema que va ligando la revalorización no solo al IPC, sino a la evolución de la economía y a la propia evolución del sistema de seguridad social. Y por lo tanto atiende a varios objetivos al mismo tiempo. Protección de los pensionistas actuales, pero mantenimiento del sistema para los que aspiran a serlo. Aquí de lo que se trata no es solo de pagar las pensiones hoy, es de pagar las pensiones hoy y de garantizar que los que están cotizando en estos momentos van a tener su derecho también protegido el día de mañana. Parece ser que hay partidos a los que no les interesa el día de mañana, pero este es un sistema basado en un contrato generacional. Yo aporto hoy en la seguridad de que voy a recibir prestaciones el día de mañana. O hacemos un sistema seguro, o hacemos un sistema estable, o conseguimos conciliar esos dos objetivos, poder adquisitivo para pensionistas de hoy, pero seguridad para los pensionistas de mañana, o estaremos provocando realmente un problema muy serio para la sociedad española. La sensación que, desde el análisis político que tiene uno, es que ustedes, el Partido Popular, viven un momento de un proceso de psicosis. Y me explico, no es nada grave tampoco, ni que haya que... Bueno, igual sí hay que hacerlo mirar, pero tampoco el tratamiento creo que sea muy específico ni complejo. Lo digo porque por primera vez ustedes, como le pasa también al Partido Socialista, pero hoy está usted aquí, le pregunto a ustedes, no se miden con un rival cierto. Esto sería la analogía del fútbol, el Madrid y el Barça. Se miden con un rival nuevo, emergente, incierto, que además... por lo que dicen las encuestas, y ya no solo las encuestas, me remito a las autonómicas y las municipales de hace unos meses, que han constatado esa realidad de las encuestas, le recortan terreno a ustedes, terreno electoral, de una forma vertiginosa. Ahí está Cataluña también, por ejemplo, ahí están las elecciones catalanas. Hay un montón de pruebas más allá de las encuestas. Las encuestas al final no es científico puro, pero da un indicador. Digo que viene ese proceso que tal vez lo más complejo para afrontar unas elecciones para ustedes sea precisamente eso, no saber cómo afrontar al rival, no saber cómo enfocar la estrategia claramente, porque su rival claramente en esta ocasión es Ciudadanos. Así lo están marcando las encuestas, así lo están marcando las tendencias de voto y hasta los tracking que hacen en Génova semanalmente para ver cómo es el proceso. Es decir, ¿cómo van ustedes a afrontar la campaña aquí en Valladolid? Nuestro principal rival es el Partido Socialista, lo ha sido, lo sigue siendo. Ese es el principal rival del Partido Popular. Son quienes tienen realmente capacidad de alternativa en este país y quienes a lo largo de estos años han tenido responsabilidades de gobierno. Podemos medir los resultados de unos y los resultados de otros. Quizá no podemos medir del todo algunas expectativas que se están generando por otros partidos emergentes. Claro, ellos no tienen pasado, no han acreditado nada, no tienen trayectoria política y por tanto es fácil para ellos decir determinadas cosas. No, mire, me remito a Cataluña. Es fácil ha sido la decir. Segunda fuerza política, Ciudadanos, doblándole en escaños a ustedes. Y su rival no ha sido en ese caso el Partido Socialista. No hablo de especulaciones demoscópicas. Pero no han tenido responsabilidades de gobierno.
no han tenido responsabilidades de gobierno. Y Pero donde ahora hablamos del proceso electoral, de la campaña donde han podido tenerlas, no han querido participar, y donde han podido tener una actuación decisiva para impulsar reformas, tampoco lo están haciendo de manera especialmente brillante. Pero para mí lo importante es que los ciudadanos sepan que Ciudadanos y Partido Popular no son partidos intercambiables. Es que nosotros tenemos muy poco que ver con las propuestas que está haciendo Ciudadanos a la opinión pública. A mí me cuesta creer que un votante del Partido Popular esté a favor de la legalización de la droga, esté a favor de la legalización de la prostitución o esté a favor de la legalización de la eutanasia, que es lo que está proponiendo Ciudadanos. A mí me cuesta pensar que un trabajador que ha votado al Partido Popular pueda votar a un partido que defiende el contrato único, que es el despido libre, es el despido sin causa, y por lo tanto es una transformación radical del sistema de derechos sociales de los trabajadores. O me cuesta pensar que un votante del PP apueste por un partido que está proponiendo incrementos de IVA en la cesta de la compra. No son partidos intercambiables, por lo tanto nosotros lo que tenemos que hacer es trasladar a los ciudadanos que el Partido Popular, para aquellos que nos han votado o para aquellos que nos votaron en alguna ocasión y ahora se lo piensan, el Partido Popular sigue estando donde ha estado siempre, en la defensa de la unidad de España, en la defensa de políticas económicas que son capaces de generar crecimiento y son capaces de generar empleo, y en políticas que mantienen el estado del bienestar y que lo van mejorando, porque nosotros no solo hemos mantenido los pilares básicos de ese estado del bienestar, es que también hemos mejorado aspectos muy importantes del mismo. Hoy hay 800.000 personas más en España que tienen una tarjeta sanitaria y por lo tanto que pueden asistir a la asistencia sanitaria gratuita y universal que tiene nuestro país. Hoy hay, como le decía, 500.000 pensionistas más que tienen protegidas sus pensiones. Es decir, el estado del bienestar ha seguido ampliándose y ha seguido mejorando sus derechos. Las madres trabajadoras van a tener a partir del 1 de enero del 2016 incrementos de pensión en función del número de hijos que han tenido. Ese sí es un reconocimiento a la maternidad, a las políticas familiares y a las personas que han tenido que hacer el doble esfuerzo de trabajar y de tener hijos. Van a mejorar un 5, un 10 o un 15% su pensión. Ese es un importante esfuerzo por hacer llegar a los ciudadanos también beneficios sociales que van mejorando la protección de todos. De esos ciudadanos no dice nada, de esos ciudadanos no traslada más que propuestas que son profundamente distorsionadoras de la actividad económica y también de la protección social. Por tanto, nosotros estamos muy seguros con las propuestas que hace el Partido Popular. Ve cómo me acabo dando la razón. Ciudadanos es el principal rival que tienen ustedes en las elecciones. No, lo digo por el recorrido que ha hecho usted. Yo le he dicho que el principal... No me ha hablado del Partido Socialista. Lo que ocurre es que los resultados del Partido Socialista están ahí. Están demasiado cerca de la mentalidad de los españoles como para que puedan vendernos algo diferente. El Partido Socialista acaba de proponer medidas tan chocantes como el incremento de las cotizaciones sociales y un impuesto nuevo para pagar las pensiones. Un impuesto nuevo para pagar las pensiones que van a tener que pagar los propios pensionistas. Oiga, eso ya es de aurora boreal, decirle a los pensionistas que se les va a aplicar un impuesto para pagar sus propias pensiones o decirle a los autónomos que no van a poder elegir sus bases de cotización, lo que va a suponer un incremento de las cotizaciones sociales para autónomos y empresas absolutamente devastador, pues creo que son políticas que el Partido Popular confronta con absoluta tranquilidad y con absoluta seguridad. Esas otras más difusas son las que quizá también merecen en algún momento nuestra atención. No obstante, sí, perdón Luis, en ese escenario que están dibujando y en el que aseguraba Pablo Lago que con estas encuestas demoscópicas no va a haber un escenario de mayorías absolutas y habrá que recurrir a pactos para gobernar, con esa línea que nos ha trazado en la frontera entre el Partido Popular y Ciudadanos, hay voces que especulan con un posible pacto entre las dos formaciones. Según el panorama que nos ha esbozado usted, ese acuerdo, hay pocos puntos en común, pocas tangentes donde poder encontrar acuerdos. No lo sé, pregunto. Yo creo que los acuerdos siempre son el fruto de la voluntad y luego el fruto del compromiso que las fuerzas políticas, por definición, tienen la necesidad de buscar. Yo creo que la política es el terreno de los acuerdos y el Partido Popular ha demostrado a lo largo de su historia que es capaz de acordar con otros partidos y no goza de las mayorías necesarias. Yo trabajé hace
muchos años en el Parlamento Regional, en las Cortes de Castilla y León, en una legislatura en la que el Partido Popular no tenía mayoría absoluta. Es más, estaba muy lejos de tenerla. Tenía 32 procuradores y tenía 18 procuradores el CDS y 32 procuradores el PSOE. Y fue capaz de construir un acuerdo y gobernar Castilla y León, y por cierto, brillantemente. En la primera legislatura de José María Aznar como presidente del Gobierno, el Partido Popular no tuvo una mayoría absoluta y fue capaz de construir acuerdos con otras fuerzas políticas, las que en ese momento estaban presentes en el Parlamento. Y además de forma relativamente rápida y relativamente sencilla, porque había voluntad y había determinación. Yo creo que en cualquier escenario donde no se den mayorías absolutas, los partidos tienen un terreno para el acuerdo. Desde luego el Partido Popular ese terreno lo explorará si los ciudadanos nos otorgan como primera fuerza la responsabilidad de intentar formar ese gobierno. Decía que el rival es el Partido Socialista. Yo entiendo que lo sea ahora, pero sí que creo que a partir del 20 de diciembre habría que cambiar un poco el chip. Hombre, sorpresas te da la vida, ¿no? Pero yo creo que a partir de esa fecha el Partido Popular, incluso el Partido Socialista, deberían empezar a identificar el rival en otro sitio. Aún así, sea el Partido Socialista o sea Ciudadanos, sea quien sea el rival, comenzamos a ver ya, pues eso, cómo se empiezan a desgranar determinadas propuestas, y sí que es verdad que todos estos partidos, tanto el Partido Socialista como los dos emergentes, proponen una modificación de la Constitución para esta próxima legislatura. Me gustaría preguntarle si cree que vamos inexorablemente a una reforma constitucional en estos próximos 4 años, y si comparte cómo proponen algunos grupos que dentro de esas modificaciones incluyan cuestiones relacionadas con el área de la seguridad social. ¿Deberían pasar algunas cuestiones por una reforma constitucional, enmarcarlo ahí para intentar darle una protección mayor? La verdad es que asistimos a un debate un tanto curioso. Parece que la mera reforma de la Constitución va a resolver los problemas que tienen los ciudadanos en lo económico, en lo social, incluso en lo institucional. Y yo soy bastante escéptico respecto a eso. Yo creo que abrir una reforma constitucional es algo muy serio, y lo importante es saber para qué se quiere reformar la Constitución. Algunos partidos hablan de reformar la Constitución como si con eso se resolvieran los problemas, pero no concretan hasta qué punto, en qué cuestiones esa reforma de la Constitución puede realizarse. Y desde luego el Partido Popular no va a abrir ninguna reforma de la Constitución si no se dispone al menos de la misma mayoría que refrendó la Constitución actual. Al menos se consiga un nivel de acuerdo y de compromiso de ese nivel. En todo caso, la Constitución no es una piedra sobre la que se haya tallado algo que sea inamovible. Hemos reformado la Constitución en 2 ocasiones, pero insisto, con unos niveles máximos de acuerdo que hacen que las reformas constitucionales otorguen estabilidad, y no lo contrario. Lo peor que se puede hacer es abrir el melón de la reforma de la Constitución sin saber dónde se quiere llegar, sin saber dónde están los puntos de acuerdo, dónde están los puntos de compromiso. Y desde luego la seguridad social está extraordinariamente protegida en la Constitución española. Constituye el núcleo vertebrador de la protección social en nuestro país, y por tanto no veo necesario hacer modificaciones desde el punto de vista constitucional. La seguridad social sigue siendo el gran instrumento de cohesión territorial. Es la única administración que está presente en todo el territorio nacional, en todos los rincones, y que otorga igualdad de derechos, igualdad de tratamiento. Hay pensiones iguales para todos los ciudadanos a igual esfuerzo de cotización. Ese es un aspecto extraordinariamente importante para la cohesión social, para la cohesión generacional y para la cohesión territorial. Y por lo tanto creo que si algo hay que decir de la seguridad social española es que es un elemento absolutamente clave en la unidad, en la solidaridad y desde luego también en la eficiencia, porque la seguridad social, yo quiero además poner especial acento en esto, es no solo la administración más cercana, sino probablemente una de las administraciones más eficientes que existen en estos momentos en la sociedad española. Yo cuando oigo cuando tanto ustedes, el PP como el PSOE, les oigo hablar con esa gravedad sobre la reforma constitucional, de que hay que tomarlo muy en serio porque es una cosa muy importante. Claro, la Constitución es algo vivo que nació en un momento para una situación muy especial, que era la transición, para un consenso, pero a lo mejor la Constitución tiene que adaptarse a los tiempos. Lo digo porque cuando los oigo a ustedes y al PSOE sobre la gravedad de reformar la Constitución, yo no le veo tanta gravedad. Mire, Zapatero, con el apoyo del Partido Popular, reformó de la noche a la mañana, sin preguntarle a nadie,
y porque se lo mandaban desde Europa, especialmente desde Alemania, reformó la Constitución para fijarnos un techo de gasto que hoy tiene constreñidas a muchas instituciones en este país, como por ejemplo son los ayuntamientos. Pregunte usted en los ayuntamientos lo que está ocasionando esa reforma de la Constitución a la hora de tomar decisiones de invertir, como por ejemplo cuando se castiga al que gestiona bien en favor del que gestiona mal, por ejemplo. Pero digo, y nadie se rasgó las vestiduras. Lo hicieron ustedes, Zapatero, ustedes le apoyaron, reformaron la Constitución de la noche a la mañana, precisamente para esa situación, que era el techo de gasto, y no pasó absolutamente nada. Entonces yo no sé por qué hay que darle esa gravedad a la posibilidad de reformar la Constitución. Pues mire, seguramente para absorber las aspiraciones y solventar un problema político fundamentalmente, que es el que hay ahora mismo en Cataluña, porque como se ha ido dejando pudrir ese problema de Cataluña, lo ha ido dejando pudrir Zapatero primero, con aquella famosa de asumiré el estatuto que venga de Cataluña y aquella indolencia que tenía el presidente, pero esa misma indolencia que luego ha tenido Rajoy también durante este tiempo. Pues le digo que es que tampoco hay que darle tanta gravedad a reformar la Constitución. Lo que hay que hacer es sentarse y ver en qué puede mejorar la reforma de la Constitución, como usted dice, la vida de los ciudadanos de este país. Pero ¿No le parece que eso es lo sensato? No hay que darle tanta gravedad porque se reformó para el techo de gasto y ponernos grilletes en el tema económico porque lo ordenaba Alemania, se reformó de la noche a la mañana, lo hizo Zapatero y no le preguntó a nadie. No confundamos gravedad con responsabilidad. Abrir la reforma de la Constitución necesita un ejercicio de responsabilidad, que cuando se ha producido esa situación en 2 ocasiones anteriores, el Partido Popular ha demostrado. Nosotros no nos hemos negado a reformas constitucionales que tuvieran el máximo nivel de acuerdo. No solo la defendió el Partido Popular y el Partido Socialista, hubo otros grupos de la Cámara que también apostaron por esa reforma constitucional. Pues precisamente eso es lo que le digo. Si se dan las circunstancias en las que hay un gran acuerdo con fuerzas políticas, no solo de las que en estos momentos tienen representación parlamentaria, con las que hipotéticamente pudieran tenerlo en el futuro, no hay por parte del Partido Popular ningún tipo de reserva mental en ese sentido. Lo que sí decimos es que nosotros no vamos a abrir esa reforma de la Constitución sin saber dónde queremos llegar. Y por lo tanto habrá que hablar, habrá que dialogar, habrá que conocer las posturas de los partidos que estén representados en el Congreso y en el Senado a partir del día 20 y estudiar la posibilidad de, si fuera el escenario el adecuado, poder abrir ese debate. No nos cerramos a ello. Lo que sí decimos es que las condiciones para que se haga deben ser las que han prevalecido siempre en los ámbitos políticos de este país en relación con la Constitución española. Máximo nivel de acuerdo, máxima concreción en el alcance de las reformas, para qué se hacen, con qué objetivo, qué perseguimos con esa reforma, qué podemos ganar y no perder, porque a veces uno abre reformas pensando que van a ser positivas y acaba siendo profundamente distorsionadoras. Por lo tanto, lo importante es saber para qué se quiere hacer, hasta dónde estamos dispuestos a llegar y dónde está el nivel de compromiso máximo. Y en esas condiciones todo será posible. Pues con este debate vamos a cerrar este programa de La Quinta Esquina. Simplemente nos queda agradecerle al señor Burgos su presencia aquí con nosotros a poco más de 24 horas de que arranque una campaña electoral que sin duda se vaticina apasionante. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Un placer. Señoras y señores, nos marchamos. También Pablo Lago, Luis Borga, gracias compañeros por habernos acompañado esta noche y a ustedes por seguirnos. Nos vemos dentro de 7 días. Que pasen buena semana.